Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Paula Garramuño y hoy vamos a ver la clase de tejido adiposo para la Cátedra de Anatomía y Fisiología 1 de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, los objetivos de esta clase es que puedas comprender las funciones y características del tejido adiposo, como también identificar los distintos tipos de células o de tejido adiposo que existen con sus respectivas características y funciones. También pretendo que puedas conocer el proceso de la adipogénesis e histogénesis del tejido adiposo y que puedas reconocer los distintos tipos de células adiposas en diversas imágenes de preparados histológicos. Para comenzar, podemos decir que el tejido adiposo es una variedad de tejido conectivo. Se considera un órgano difuso de gran actividad metabólica. Se dice que es difuso porque no tiene un límite claro y porque se encuentra disperso en todo el organismo. En las personas eutróficas o normopeso, el tejido adiposo representa entre un 15 y un 25% del peso corporal total y está compuesto por diversos tipos de células, de las cuales los adipocitos son las principales, que representan entre un 60 y un 70% del tejido adiposo total, y también se encuentran células sanguíneas, células endoteliales, macrófagos, pericitos y preadipocitos, que son los precursores de los adipocitos en distintos estadios de maduración. Acá vemos una imagen para ir adentrándonos ya en el tema. Como les había dicho ya en la clase de generalidades del tejido conectivo, las células adiposas o adipocitos pueden encontrarse aisladas, formando pequeños grupos, o como vemos acá, en un cúmulo ya grande que forma un tejido per se. Como vemos en esta imagen, acá donde indican estas flechas, tenemos tejido conectivo y acá se encuentran estas otras células que acompañan a los adipocitos, como las células endoteliales, células sanguíneas. Acá vemos en estas manchitas rojas, está indicando que hay sangre, por eso ahí podemos identificar que están las células sanguíneas. Y aquí tenemos, ya acá está más agrandada la imagen, los adipocitos, ¿sí? Como vimos también en la clase de generalidades de tejido conectivo, vemos que los adipocitos son células que se encuentran fijas, no son células móviles, y entre cada adipocito se encuentra tejido conectivo que lo va uniendo principalmente con fibras de colágeno tipo 3. Bien, acá vemos de una forma más esquemática un adipocito. Hay diversos tipos de tejido conectivo y hay diversos tipos de células adiposas o adipocitos. Esta que vemos acá es una célula blanca del tejido adiposo blanco, valga la redundancia. Ya vamos a ver las características, no me voy a detener en este momento porque solo quería ir adentrando en el tema. Vamos a iniciar con las funciones del tejido adiposo. El tejido adiposo representa la principal reserva de energía del organismo a partir del depósito de ácidos grasos de cadena larga esterificados para formar triglicéridos, que es la forma en la que se deposita principalmente la energía en nuestro organismo, ¿sí? En un principio se creía que esta era la única función que cumplía los adipocitos, y se creía también de que era algo estático, como una bolsa que se llena y queda así hasta el momento de utilizarlo. Hoy se sabe de que si bien es un reservorio, esto también tiene un recambio constante y más o menos cada 2 o 3 semanas se recambian todos los triglicéridos
que están almacenados en los adipocitos o en el tejido adiposo. La forma en la que se reserva energía es dinámica, ¿sí? Dependiendo de factores internos y externos, depende de la cantidad de alimentos que se consume, la cantidad de calorías que se consuma, como también de las necesidades, se va a formar o se va a reservar más energía o se va a movilizar esta energía. La formación de ácidos grasos para reserva de energía es un proceso que se denomina lipogénesis. Y la movilización de estas reservas hacia tejidos periféricos para suplir las demandas de energía que tiene se denomina lipólisis. Estos dos procesos se encuentran regulados por vías endocrinas u hormonales y vías nerviosas. Como les dije, la lipogénesis, que es un proceso que es anabólico, es la formación de triglicéridos a partir de ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Este proceso se cumple por distintos mecanismos y ocurre cuando hay, de una forma más clara, lo voy a decir, cuando hay más oferta que demanda, ¿sí? Cuando una persona consume más grasas o más azúcares de lo que el cuerpo necesita como forma de energía, se empieza a almacenar como triglicéridos y empieza este proceso de lipogénesis. El principal encargado del proceso de lipogénesis es una enzima que se encuentra en los adipocitos que se denomina lipoproteína lipasa. Esta enzima está estimulada por la insulina y por los glucocorticoides, que son hormonas anabólicas, y es inhibida por hormonas catabólicas como por ejemplo la hormona de crecimiento, la testosterona y ciertas catecolaminas. Como proceso contrario está la lipólisis, que es un proceso catabólico y que ocurre en el ayuno o cuando los alimentos que consumimos no llegan a suplir las necesidades que tenemos en el momento. Entonces empieza el proceso inverso. En vez de formarse triglicéridos, acá se desdoblan los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol que son liberados y transportados. Este proceso es estimulado por hormonas catabólicas como el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, hormona de crecimiento y el cortisol, y es inhibida por hormonas anabólicas como la insulina y los glucocorticoides. Como vemos en este gráfico, este vendría a ser un adipocito, ¿sí? La lipogénesis comienza en la matriz de las mitocondrias, esto es una mitocondria, y concluye en el citosol o en el citoplasma. En cambio, la lipólisis inicia en el citoplasma y para concluirse se realiza dentro de la mitocondria. Bien, otra de las funciones muy importantes del tejido adiposo es la secreción de hormonas, de proteínas y de otros factores en respuesta a distintos estímulos que pueden ser externos o locales del mismo tejido. Son un montón, ahora los vamos a ver mejor, las hormonas, proteínas y los factores que secreta el tejido adiposo, pero vamos a nombrar estos dos que son los principales, ya que son los que tienen como implicancias clínicas más conocidas y son los que más se están estudiando en este momento. Por un lado tenemos la leptina, que es una hormona que regula el apetito, regula también el gasto energético y las respuestas neuroendocrinas al ayuno. También intervienen distintos procesos vitales como la reproducción, la respuesta inmunológica, la hematopoiesis, que es la formación de glóbulos rojos, la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos, como también la transcripción genética y la secreción de insulina
y el metabolismo de ácidos grasos. Es decir, cumple un montón de funciones que son sumamente importantes para la regulación de todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Por otro lado, está otra hormona que también se está estudiando mucho, que es la adiponectina, que tiene una gran implicancia clínica porque cada vez se le conocen más efectos antidiabéticos, ya que tiene efectos antiaterogénicos y antiinflamatorios, ¿sí? Estas acciones que cumple la adiponectina, podrían evitar la inducción de la insulinoresistencia en el músculo esquelético y por tanto tendría sería un factor protector para nuestro organismo. Bien, en este otro esquema vemos varios de las hormonas, son estas que tienen la flecha azul, y estas que tienen las flechas negras y rojas son otras proteínas y otros factores y otras sustancias que también secreta el tejido adiposo o los adipocitos. Bien, otra de las funciones muy importantes del tejido adiposo es la termorregulación. A partir de este potencial termogénico que tiene el tejido adiposo, tiene la capacidad de generar calor, ¿sí? Entonces, ante estímulos de frío o cuando el cuerpo lo requiere, un tipo de las células adiposas, son las células pardas, son capaces de, a partir de distintos sustratos, en sus mitocondrias, que ocurre este proceso, formar ATP, y este ATP va a ser el encargado de generar calor al organismo. Por último, pero no menos importante, el tejido adiposo cumple funciones de protección mecánica y de amortiguación, ¿sí? Dentro del organismo se encuentra disperso o difuso o distribuido, sería la palabra más correcta, de diferentes maneras la grasa, ¿sí? Tenemos la grasa que se encuentra debajo de la piel, que es la grasa subcutánea, y también tenemos la grasa distribuida entre los órganos, que es la grasa visceral. En niños y niñas la distribución ocurre de una manera más equitativa o más igual o más uniforme dentro de todo el cuerpo, pero en adultos se distribuye de diferente manera en hombres y mujeres. En las mujeres se distribuye mayormente en la zona de las mamas, en la zona de las caderas, en la cintura baja, los muslos, los glúteos y la zona lumbar. Y en los hombres se distribuye más entre en la zona de la nuca, en la zona lumbar y sacra, los glúteos y la parte más alta de los muslos. Bien, cuando una persona tiene una necesidad mayor de energía y empieza este proceso de lipogénesis, o cuando ocurren ayunos prolongados, que también ocurre un proceso de lipogénesis, se moviliza primeramente la grasa de estas zonas coloreadas que vendrían a ser los depósitos que les acabé de contar. También hay depósitos en la zona de las axilas, en la zona de las rodillas, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, pero justamente como tiene esta función de protección mecánica y de amortiguación, esa grasa no se moviliza, ¿sí? Si bien tiene inclusiones de grasa que se podrían movilizar, eso se guarda para cumplir la función de protección. Bien, ¿qué es la adipogénesis? Vamos a otro de los puntos importantes. La adipogénesis es la formación de células adiposas.
Esto lo paso rápido porque ya lo vimos también en la clase de generalidades del tejido conectivo. Hay células que se forman en la etapa embrionaria, que son células madre mesenquimales, que tienen un origen mesodérmico y que tienen la capacidad de diferenciarse en distintos tipos de células, ¿sí? Por eso se dice que estas células son totipotenciales o pluripotenciales, ¿sí? Entonces, a partir de diferentes diferenciaciones, valga la redundancia, se forman los adipocitos, como también de esta misma célula surgen otras células como las células cartilaginosas, las células óseas y las células musculares. Bien, existen distintos tipos de células del tejido adiposo, ¿sí? Las principales son las blancas y las pardas. Y a partir de los nombres de estas células se diferencia el tejido adiposo pardo y el tejido adiposo blanco. Existen también otras células que no se encuentran de manera tan abundante, como las células beige o bright, que se les llama, porque cumplen funciones que pueden ser de las células blancas o de las células pardas, ¿sí? Es como si no estuvieran del todo diferenciadas. Y se le dice bright por los nombres en inglés, que son brown de las pardas y white de las blancas. Entonces en esta mezcla se le dice bright. Después hay otras células que se encuentran en tejidos específicos y no de manera muy abundante, como las células rosa, que se encuentran en las glándulas mamarias, y las células estrelladas hepáticas, como lo dice su nombre, en el hígado. En esta imagen que tenemos acá, que es de un preparado, son dos preparados histológicos, podemos diferenciar. A nuestra izquierda tenemos tejido adiposo pardo y a nuestra derecha tenemos tejido adiposo blanco. Los invito a que puedan ver las diferencias en la composición, en los colores y en cómo están ubicadas las células en estos dos tejidos. Y ahora vamos a ver un poquito mejor de por qué esta diferencia tan notoria. Por un lado tenemos las células blancas, que forman el tejido adiposo blanco, que era el que teníamos a nuestra derecha recién. Como ven acá, se ve como si estuviese vacío, ¿sí? Como si fuese un tejido que estuviera perforado, ¿sí? Esto sucede porque las inclusiones de grasa no se tiñen con hematoxilina eosina, que son las coloraciones que utilizamos más habitualmente, ¿sí? Acá tenemos más gráfico un adipocito blanco. Son células bastante grandes, pueden medir hasta 200 micras de diámetro en personas que tienen obesidad, y se dice que son uniloculares. ¿Qué significa esto? Que tiene una sola vacuola o gota o inclusión de lípido. Esta inclusión de lípido ocupa casi toda la célula. Hasta un 95% de la célula puede estar ocupada por esta vacuola o gota de lípido. Esta gota de lípido se encuentra en el citoplasma y lo que hace es correr al resto de las organelas y al núcleo hacia la periferia. Están desplazados hacia un borde o hacia la periferia. El núcleo de los adipocitos blancos es ovalado y periférico, como les dije recién, y tiene escasas organelas. Tiene algunas mitocondrias, un poquito de retículo endoplasmático rugoso y un poco de aparato de Golgi. Y dentro de las organelas, que son pocas pero la más abundante, es el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Esta gota de lípido no presenta una membrana propia, sino que está libre en el citoplasma. El tejido adiposo blanco se encuentra ricamente vascularizado y la principal función
es la reserva de energía y movilización en caso de que sea necesaria. Esto que ven acá, de estos puntitos como más rojos que están más juntos, es tejido conectivo. Y esto que ven desplazado hacia los bordecitos dentro de estos adipocitos, vienen a ser los núcleos de las células, de los adipocitos blancos. Y recuerden de que más allá de cómo esté compuesta la célula, los núcleos de todas las células siempre son basófilos y por eso se tiñen de color violeta. Por otro lado, tenemos las células pardas. Acá pueden ver, si recuerdan la imagen anterior o pueden volver, la gran diferencia que hay entre uno y el otro de los tejidos. Y esto se debe a, como lo vemos acá gráficamente, que está bastante más claro, cómo está compuesta esta célula. Los adipocitos pardos son bastante más pequeños, miden aproximadamente entre 15 y 60 micras, y en vez de tener una sola vacuola grande, tiene varias de diferentes tamaños. Se dice que son células multiloculares, ¿sí? Que tienen varios lóculos, que serían estas inclusiones o gotitas de lípidos, ¿sí? También están dispersos, estas gotitas de lípidos se encuentran dispersas en el citoplasma. El citoplasma se ve rosado, se ve mucho más rosado que la imagen que vimos recién del tejido adiposo blanco, que parece vacío. Y otra gran característica del tejido adiposo pardo o de los adipocitos pardos es que tienen muchas mitocondrias en su citoplasma. Estas mitocondrias son grandes, son redondeadas y tienen las crestas muy juntas, ¿sí? También tiene un núcleo que en este caso sí se encuentra más central y es redondeado. Bien, ¿por qué se encuentran todas estas mitocondrias en estas células? Porque la principal función de el tejido adiposo pardo es la termogénesis, ¿sí? Entonces, si recuerdan lo que vimos, de que la termogénesis se produce el ATP en las mitocondrias, tiene mucho sentido de que tenga mucho de esta organela, ¿sí? También es un tejido que está ricamente vascularizado y presenta numerosas fibras nerviosas, y en verdad tiene mayor vascularización y mayor cantidad de fibras nerviosas que el tejido adiposo blanco. En cuanto a las células Bright o las células rosa o las estrelladas hepáticas, no nos vamos a detener porque se encuentran difusas en estos otros tipos de tejidos, ¿sí? Espero que esta clase les haya servido como una introducción al tejido adiposo. Recuerden las funciones, es un órgano que tiene una actividad metabólica muy importante y que es sumamente compleja y que cada vez se van descubriendo más cosas. Entonces está bueno ir indagando un poco más. Cualquier duda que ustedes tengan pueden escribir en el foro del aula virtual o dejar las dudas en los comentarios, y espero que les haya servido esta clasecita. Muchas gracias y que tengan buen día.